equipos. En algunos casos sí nos toca energizar o aislar el disparo diferencial. Ok, listo, perfecto, porque entonces es precisamente el tema que vamos a hablar hoy aquí. Entonces, Javier, buenas tardes, bienvenido. Javier, ¿nos escuchas? Sí, gracias. Perfecto. Listo, vamos a esperar unos 5 minutos más, que se habían inscrito unas 18 personas, pero entonces mientras tanto les voy contando. A los que invité a este webinar fueron a los de ISA Perú y a ustedes. ¿Sí? La razón es porque nosotros somos una empresa canadiense que nos dedicamos a la mitigación de corrientes de energización en transformadores de potencia. Y llevamos 5 años en Latinoamérica, pero nunca hemos ido a Bolivia y este año teníamos pensado ir a Bolivia y bueno, se presentó este tema. Entonces, Mauricio, buenas tardes. Hola, Andrea, un gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, y ustedes trabajan de tapabocas. Qué bien. Sí, de momento sí. Está muy bien. Que se cuiden. Pues yo en este momento, digamos, estamos trabajando desde la casa, entonces yo por eso estoy sin mi tapabocas. Perfecto, Andrea. Perfecto, Mauricio. ¿Tú estás ahora en Canadá o en Colombia? Yo estoy en Colombia porque yo atiendo Latinoamérica. Entonces, perfecto. Lo que les estaba contando a tus colegas, yo atiendo desde México hasta Chile. Inicialmente vivía en Canadá, pero hace 5 años estoy aquí en Colombia, precisamente atendiendo la zona de Latinoamérica. Y lo que estaba contando a tus colegas es que este año teníamos pensado ir por primera vez a Bolivia y bueno, y se presentó eso. Entonces, por eso la invitación de este webinar es solamente para las empresas de transmisión de Bolivia realmente. Entonces, listo. Yo voy a ir empezando. ¿Les parece? Sí, adelante. O esperamos Andrea un momentico más, como ustedes quieran. Ya pasa. Bueno, esperemos unos 3 minuticos más a ver quién se conecta. ¿Sí? De acuerdo. Porque sí teníamos. Bueno, entonces básicamente a este seminario están invitados los de ENDE, los de ISA Bolivia y unos ingenieros que están haciendo una tesis en este tema. Nosotros somos una empresa canadiense que llevamos más de 25 años dedicados a la mitigación de corriente de energización. Entonces tenemos demasiada experiencia en este tema, una empresa casi que dedicada exclusivamente a esto y bueno. Entonces creo les va a parecer interesante. La presentación va a durar una media hora y ya después hacemos preguntas de ustedes. Listo. ¿Ven mi pantalla? Sí, se observa. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Nosotros nos dedicamos a mitigar las corrientes de energización, tanto en bancos de capacitores, en reactores, líneas de transmisión y lo más importante que es lo que vamos a hablar hoy, transformadores de potencia. Porque ustedes han estado en esas energizaciones de transformadores donde el transformador tiembla, se estresa, todo el mundo sufre y nosotros evitamos eso. ¿Por qué queremos evitar la corriente inrush? Porque eso nos genera caídas de tensión. Esas caídas de tensión nos pueden generar disparos indeseados de protecciones. Eso en algunas partes forman eventos grandes donde se afectan zonas grandes. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y además, cada que hago una energización de esas, disminuyo la vida útil del transformador, del interruptor, de los bujes, de los CTs y los PTs. Estos son algunas de las empresas que tienen esta tecnología para mitigar la corriente inrush. Aquí ustedes pueden ver que en ISA tenemos varios, tenemos en ISA Chile, en ISA Perú, en ISA Colombia también hay, Trexa que es en Guatemala, HMB Ingenieros que está como en toda Latinoamérica,
Saesa en Chile, Codensa, que es aquí en Colombia, que es del Grupo Enel. En el Grupo Enel tenemos en todas partes del mundo. Pero lo más importante de esta tecnología es que es desarrollada para Hydro-Québec, que es la segunda empresa de energía más importante en América, la más exigente en cuanto a especificaciones técnicas. Entonces la desarrollamos para ellos, ellos la prueban y luego la sacamos al mercado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Correcto, vamos bien. Perfecto, listo. Por favor me dicen si de pronto dejan de ver la presentación o algo porque no me doy cuenta. Muy bien, no te preocupes, Andrea. ¿Cómo funciona esta tecnología? Nosotros lo que hacemos es sincronizar la operación mecánica del interruptor con el voltaje de la fuente para operar en el interruptor en un punto de la onda muy preciso. Entonces, funciona de esta manera. Aquí, esto es un ejemplo. En uno recibimos el comando de cierre del interruptor. Aquí en dos sincronizamos en el próximo cruce por cero del voltaje. En tres ejecutamos el comando de cierre. Entonces aquí empieza a cerrar mecánicamente el interruptor y lo que hacemos es que cuando ya se haga el cierre sea exactamente en el punto de la onda que nosotros queríamos. En este caso ven que es el cruce por cero, pero el cruce por cero es para los bancos de capacitores. Un banco de capacitor descargado siempre se debe cerrar en el cruce por cero del voltaje. En el caso de los transformadores es más complejo porque depende del flujo remanente en el núcleo del transformador. Y ya más adelante les voy a explicar cómo escogemos este punto de la onda, que siempre es diferente en el transformador. Cada vez que energizamos va a ser en un punto de la onda diferente. Este es algún ejemplo de los proyectos que hemos hecho. Esto es un proyecto en Canadá para BC Hydro. A la izquierda vemos las corrientes inrush o corrientes de energización cuando no hay ningún tipo de mitigación. En este caso en verde tuvimos 3.4 veces la corriente nominal. Esto puede llegar fácilmente a 9 veces la corriente nominal o hasta 20 PU puede llegar. Y a la derecha tenemos una energización con nuestro mitigador de corriente inrush que se llama Syncrotec. Prácticamente eliminamos la corriente inrush. Tuvimos 0.035 PU de corriente inrush. Es muy importante mitigar la corriente inrush porque lo que queremos evitar es esto. Principalmente son estas caídas de tensión como vemos aquí. Esta es la tensión en azul. Este es el voltaje antes del cierre. Aquí hago el cierre en este punto y aquí vemos que tenemos una caída de tensión, que eso es lo que nos hace disparar las protecciones. ¿Qué pasa cuando se disparan las protecciones? Pueden ocurrir eventos muy grandes. Aquí les voy a mostrar dos casos. Esta es la página del coordinador de Perú. Perú es realmente la zona que yo atiendo donde más eventos hay por corrientes inrush al energizar el transformador. Entonces, si ustedes entran a la página del coordinador, aquí van a ver este evento, es de ISA. Esto fue en noviembre del 2017 en la subestación Yarabamba, energizando unos transformadores. Hubo corriente inrush, hubo caídas de tensión, se dispararon protecciones, el evento afectó una zona súper grande. Fue más grave aún porque hay minas en el área, entonces sacó las minas del sistema, eso vale mucho dinero. Bueno, este es un ejemplo. Otro ejemplo también en Perú es Cerro Verde, que es una mina, energizando sus transformadores, la misma historia. Entonces, cuando pasaron todos estos eventos en Perú, Cerro Verde contrató una empresa europea que se llama ESC, Electrical System Consultant, y la empresa es italiana, vino, hizo un estudio y la conclusión fue que no estaban mitigando la corriente inrush al energizar los transformadores de potencia.
Entonces, realmente su recomendación fue instalar el equipo que nosotros tenemos, el mitigador de corriente Inrush, y ahora lo estamos haciendo tanto en Cerro Verde como en ISA. Entonces, cuando pasan estos eventos, el cliente nos llama para que le solucionemos este problema. Entonces, este es un caso, por ejemplo, de RTE, que es la empresa de transmisión de Francia. Este es el equipo que se llama Syncrotech. Este es otro caso en Portugal, este es el equipo, aquí lo ven. Este caso es en Vietnam, esto es Vietnam. Ahora, este es un estudio que hicimos en ese transformador que les mostré hace un momentico. BC Hydro nos dejó hacer 18 energizaciones del transformador para poder ver como las diferencias. Entonces, las primeras 8 energizaciones en azul son energizaciones no controladas. O sea, no usamos ningún método para mitigar la corriente inrush y tuvimos corriente inrush. Tuvimos aquí un máximo de 3.4 PU de corriente inrush. La que ven en rojo fue la primera estrategia que salió hace muchos años, hace más o menos unos 15 años, para mitigar la corriente inrush. Es una estrategia que, pues, ven la diferencia, sí mitiga. Algunas veces mitiga muy bien como en la operación 11, otras veces no tan bien como en la operación 12. Esta estrategia se trata de cerrar siempre en el voltaje pico. O sea, el punto de la onda que escojo aquí es el voltaje pico. Esta estrategia me funciona muy bien siempre y cuando yo pueda controlar el cierre del interruptor y la apertura. O sea, si la apertura del interruptor es por un disparo de operaciones, esta estrategia no me funciona y voy a tener corriente inrush. Y en verde, que es lo más avanzado que tenemos y que funciona perfecto, esta estrategia es basada en el flujo remanente en el núcleo del transformador. Entonces cerramos siempre teniendo en cuenta ese flujo remanente. ¿Cómo lo logramos? Medimos el voltaje en el transformador cuando el transformador está energizado. Ustedes saben que el flujo es la integral del voltaje, entonces lo calculamos. Ustedes saben que por la histéresis siempre me va a quedar un flujo remanente en el núcleo del transformador. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, para evitar la saturación del transformador, cierro en un ángulo que me produzca un flujo igual al flujo remanente. Es algo así. La idea es como que la onda siga casi como si no hubiera habido ninguna interrupción. Nosotros garantizamos una corriente inrush menor al 10% de la nominal. Esta garantía, por ejemplo, se la hemos dado a ISA Chile, se la hemos dado a Cerro Verde. En Perú, bueno, se la hemos dado a varios. Entonces, para yo poder garantizar que van a tener una corriente de energización menor al 10% de la nominal, necesito que el sistema funcione muy bien. Y para que el sistema funcione muy bien, necesito varias cosas. Una es que el interruptor sea de operación monopolar. O sea, que yo pueda cerrar un polo y después lo que hago es que cierro un polo y después cierro los otros 2 polos al mismo tiempo. Entonces, que yo pueda hacer eso, para hacer eso necesito que el interruptor sea de operación monopolar. Lo otro que es muy importante es la repetitividad del interruptor. O sea, que el interruptor, digamos, yo mido los tiempos de cierres del interruptor, entonces lo mido ya, me da 80 milisegundos. Lo vuelvo a medir, me da 81 milisegundos. Eso está bien, porque nada más tengo una diferencia de 1 milisegundo. Lo vuelvo a medir, me da 79 milisegundos, sigo bien. Pero si vuelvo a medir y me da 83 milisegundos, ya la diferencia es muy grande, es de 3 milisegundos. Entonces ya eso significa que el interruptor no es su tiempo de operación no es repetitivo. Entonces necesitamos que el tiempo de operación sea repetitivo. Realmente la mayoría de los interruptores de buena calidad cumplen con este parámetro, pero es un parámetro que es importante tenerlo en cuenta.
Y lo otro que necesitamos para que esto funcione bien es que la relación de decrecimiento de la rigidez dieléctrica, el RDDS, sea mayor a un P1. Eso es un dato que lo da el fabricante del interruptor y normalmente no hay problema con él. Normalmente lo cumplen. Ahora, que sí es muy importante y en lo cual he visto muchos problemas en Latinoamérica. Para que la energización del transformador se pueda realmente mitigar la corriente de inrush, necesito tener una medida de tensión del lado del transformador. Esto puede ser de cualquiera de los tres devanados del transformador. Necesito tener, sea un PT inductivo, y esta palabra es muy clave, el PT tiene que ser inductivo, porque el PT capacitivo no sirve, no funciona, no me da la información que necesito para poder lograr una mitigación de corriente inrush. Entonces, el cliente que no tiene un PT inductivo, lo que nosotros hacemos es instalar unos sensores en el buje del transformador y con eso tomamos la medida de tensión y con esa medida de tensión calculamos el flujo en el núcleo del transformador. Entonces, esta parte es muy importante. Estos son los sensores de buje. Esto es un proyecto de EDF, esto es una empresa francesa. Aquí es donde los instalamos. No sé si los alcanzan a ver bien. Entonces, bueno, otra pregunta que me hacen es, ¿y qué pasa si el interruptor es de operación tripolar? O sea, si tengo que cerrar los tres polos al mismo tiempo porque es la única opción que el interruptor me da. La respuesta es, sí se puede, sí funciona. No, los resultados no son tan buenos como si el interruptor fuera de operación monopolar, pero son suficientemente buenos. Entonces aquí tengo a mi izquierda una energización no controlada. Esto es el sistema real de monitoreo del equipo. Ustedes pueden ver aquí las corrientes inrush son suficientemente grandes. Aquí tengo, pues no veo muy bien, pero aquí tengo por lo menos un 5 PU en el rojo. ¿Sí? 4.5 PU. Y a la derecha es una energización controlada con Syncrotec y como pueden ver los resultados fueron muy buenos. Aquí prácticamente que no tengo corriente inrush. Esto es en un parque eólico en Canadá, se llama Dune du Nord. Entonces, sí se pueden interruptores tripolares, pero no les puedo garantizar los excelentes resultados que les puedo garantizar con el interruptor de operación monopolar. A ver, otra cosa que he visto es que hay unas redes que son mucho más débiles, por decirlo así, y que se ven mucho más afectadas por las energizaciones de transformador que otras. Uno de los temas que vuelve una red más débil son los parques eólicos y los parques solares, porque cuando ellos se conectan a la red, introducen muchas perturbaciones de tensión. Entonces, muchos clientes nuestros son parques solares, pero eso viene más porque el sistema de transmisión o la empresa de transmisión los obliga a no introducir caídas de tensión. Entonces, cuando ellos energizan el transformador de elevación que va a la red, utilizan Syncrotec para mitigar las corrientes inrush y así mitigar las caídas de tensión. Estos son algunos ejemplos de parques eólicos que hemos hecho. En todas partes del mundo tenemos. Estos son otros ejemplos. SNL. ¿Qué pasa en Norteamérica y en Europa? Ellos tienen un código de red súper estricto. Súper estricto que en Latinoamérica no lo tenemos o no lo hacemos cumplir así de estricto como ellos. Entonces, por ejemplo, esto es un código de red de Nebraska. Entonces, aquí en lo que está subrayado ven que dice que ninguna operación en la interconexión puede causar un cambio de voltaje mayor al 3%. Entonces, en este caso, ellos
digamos, se curan en salud para que las centrales que se conecten, principalmente las eólicas y solares, que son las que más perturbaciones introducen, no les generen caídas de tensión. Bueno, este equipo no solo mitiga la corriente inrush, sino que también monitorea el interruptor. Y esto es muy interesante para la gente de mantenimiento principalmente. Entonces, este es el sistema real de monitoreo. Aquí tengo el desgaste eléctrico del interruptor, que es el I cuadrado por T en las 3 fases. Tengo un contador que me dice cuántas operaciones se han hecho, cuántas operaciones controladas, cuántas operaciones aleatorias, y entonces me da el desgaste mecánico del interruptor. Tengo toda la información general como voltaje, corriente, frecuencia, flujo remanente. Pero lo que es para mí muy importante son las alarmas. ¿Por qué? Porque tengo alarmas aquí, digamos aquí, si tengo alarmas me van a salir acá. Entonces tengo alarma, por ejemplo, en caso de exceso de corriente inrush o en caso de reencendido del interruptor. El reencendido del interruptor ocurre más que todo es en los reactores cuando los desconecto. Pero entonces estas alarmas me aparecen aquí. Esto aquí me guarda hasta 2000 eventos. Y si le doy clic aquí me aparece la oscilografía. Aquí puedo ver las 3 fases, los 3 voltajes, las 3 corrientes. Y lo que es súper importante aquí es que aquí puedo ver que el equipo realmente está haciendo su trabajo. Aquí puedo ver que realmente no tengo corriente inrush, que no tengo caídas de tensión. Es la única forma como de garantizar que está funcionando bien. Además, esto es súper importante porque esto es un equipo súper particular. Entonces, muy pocas personas en el mundo conocen del tema de mitigación de corrientes inrush. Entonces, me decía, por ejemplo, la persona de GE Estados Unidos utiliza este equipo en sus interruptores de tanque muerto. Entonces, los interruptores de tanque muerto de GE vienen con este equipo. Y sí, me decía uno de ellos que antes, cuando no existía este sistema de monitoreo, si había un problema en Miami y él estaba en California, él era la única persona que sabía el tema, entonces le tocaba viajar hasta Miami a ver qué pasaba. Ahora con esto, todo se puede hacer remotamente. Entonces, desde la puesta en servicio hasta cualquier pregunta, cualquier duda, lo que sea, el ingeniero de Visimax se puede meter y mirar remotamente qué pasa y solucionar cualquier tema. Entonces, bueno. Estos son algunos papers que les voy a compartir que para mí son muy interesantes. Este es un estudio que hizo Red Eléctrica de España. Ellos son básicamente la única empresa que se ha tomado como la tarea de hacer un estudio bien hecho en el tema de mitigación de corrientes de energización en transformadores. Hicieron un estudio teórico, luego hicieron simulaciones y luego práctico. Instalaron varios equipos, hicieron pruebas y este paper, digamos que es como el resumen del estudio que hicieron y es muy interesante. Y está en español, es de lo poquito que hay en español sobre este tema. Esto es un ingeniero de nosotros que instalando Syncrotec en la subestación Santa Ponce de Red Eléctrica de España. Este es otro estudio muy interesante, es Sigredo 62, es un estudio larguísimo que se hizo durante varios años y habla de las ventajas de esta tecnología. Esto es básicamente lo que yo ya les conté, pero aquí está escrito por Sigre, esto lo copié y lo pegué pues del estudio. Aumenta la vida útil tanto del transformador como del interruptor, disminuye el riesgo de falla, disminuye el costo de mantenimiento. Por último, les voy a compartir también este paper, es la historia de Hydro-Québec durante 20 años usando este tipo de tecnología, tanto en banco de capacitores como reactores y como transformadores. Es desde el punto de vista técnico, ellos describen, pues digamos, cómo ha sido su experiencia y me parece muy interesante.
Si ustedes hacen simulaciones, les puedo facilitar sin ningún costo una librería de este mitigador de corriente Inrush. La tenemos en MTP, en PSCAD y en Simulink. Ya para terminar, esto es una tecnología probada en campo y desarrollada por Hydro-Québec. Tiene un excelente soporte técnico, sirve para interruptores de cualquier fabricante, sirve para interruptores monopolares o tripolares. Es un mismo sistema para cualquier tipo de aplicación, o sea, el mismo equipo sirve para banco de capacitores, para reactores y para transformadores. Tiene 61850 y bueno, básicamente eso es lo que tenía para contarles. Ahora sí, preguntas. ¿No tienen preguntas? Hola, Andrea. Hola, Mauricio. Yo tengo una consulta. ¿Llegaría a ser un relé de mando sincronizado? Es lo que quiero entenderte primeramente. Sí, es un relé de mando sincronizado, pero mi mensaje aquí es el siguiente. No todos los relés de mando sincronizado mitigan la corriente de Inrush, especialmente en el caso del transformador. Sí, entonces, si aquí ¿estás viendo mi pantalla? Sí. Ok. Por ejemplo, este caso, esta es la red de transmisión de Francia. Ellos aquí tenían un relé de mando sincronizado. No sé si lo ves aquí, se llama Siemens PCD. Que no funcionó. Ajá. Que no funcionó y entonces lo tuvieron que reemplazar con el equipo de nosotros. Este es el mismo caso. Si es aquí tenían un PCD también de Siemens, que tampoco funcionó. Esto es en Portugal. Aquí tenían un RPH2 que era de Schneider, ahora es de Cell, que tampoco funcionó. Y aquí lo tuvimos que reemplazar. Y estos casos, por ejemplo, que son los más graves que yo he visto. Espérate, te los muestro. ¿Dónde están? Este caso, que es de ISA Perú, ellos tienen instalado un relé de mando sincronizado ABB, que no funcionó y el evento fue gigante. Y este es el mismo caso en Cerro Verde, tienen un relé de mando sincronizado ABB. Entonces, ¿por qué no funciona? Hay muchas razones. Pero una de las razones principales por las que no funciona es porque muchas veces del lado del transformador tienen un PT capacitivo. Y eso no funciona, está probado, nosotros lo hemos probado de todas las maneras. Pues esos son algunos ejemplos que te quiero decir. Entonces, digamos que a mí no me gusta llamar a este equipo relé de mando sincronizado porque da para muchas confusiones, sino que lo llamo más bien un mitigador de corriente Inrush, porque este equipo realmente sí mitiga la corriente de energización. Perfecto. Sobre el tema de las señales. Dime. Sobre ese punto, Andrea, este mitigador de corriente Inrush necesita la señal de un solo PT. Usualmente para el caso de control de transformadores se utilizan los PTs de base y en muchos de los casos, y en pocos casos, se utilizan los PTs de línea. Entonces, en casos particulares acá en la empresa tenemos situaciones donde se cuenta solamente con señal de un PT de base o un solo PT de línea. Usualmente la fase A. ¿Puede trabajar con la referencia de un solo PT o necesariamente necesita los 3 PTs? Dos cosas. Mira, si es aquí necesitamos un PT del lado de la fuente, ¿sí? Que es este. Este puede ser una sola fase. Y el del lado de la fuente, puede ser un PT inductivo o capacitivo. En este lado no tengo problema. En el lado del transformador, sí necesito tener las 3 fases. Ahora, puede ser de cualquiera de los tres devanados del transformador, ¿sí? Entonces puede ser del lado de baja del transformador. Si tienes un PT inductivo. Si no, lo que hacemos es que instalamos los sensores de buje.
que son estos. Y realmente es la única solución hasta el momento que funciona en campo. Perfecto. ¿Este sensor, Andrea, se conectaría a la toma capacitiva del buje o es un elemento componente diferente? No sé si lo ves aquí, si alcanzas a ver aquí. Él se mete en el, no sé cómo decir, como en el huequito del buje. Si lo ves aquí, aquí está conectado, en rojo. Está encerrado en rojo. Ya. Sí, igual pues yo te puedo mandar, digamos que todo el manual de cómo se conecta, pero como para que tengas una idea, así es como funciona. Ya, perfecto. Desafortunadamente es la única solución que hay hasta el momento y nosotros hemos hecho, Manitoba Hydro ha invertido en esto muchísima plata porque ellos del lado del transformador solo tenían PTs capacitivos. Entonces hicimos todo lo posible para que eso funcionara y al final la conclusión fue que no funcionaba. Entonces solo o un PT inductivo trifásico de cualquiera de los lados o los sensores de buje. Perfecto. ¿Ustedes tienen del lado del transformador PTs capacitivos o inductivos? Usualmente, bueno, en Bolivia tenemos de momento redes en alta tensión de 115 y 230 kilovoltios. Y por el nivel de tensión y la tecnología que se ha ido manejando hasta ahora, se han instalado PTs del tipo capacitivo. Realmente en Latinoamérica en casi todas partes tienen PTs capacitivos ahí. Sí, muy rara vez en proyectos nuevos, por ejemplo, no se considera para estos niveles de tensión PTs inductivos. Ya, entonces sí directamente entra con tecnología con PT capacitivo. Entonces, de una vez te adelanto muchos dolores de cabeza. Si necesitas mitigar la corriente inrush, la única opción en ese caso serían los sensores de buje. Perfecto. Si no te va a funcionar. Y yo no vendo PTs capacitivos, ¿me entiendes? Porque esto es como un tema de... El tema es, no vendo PT inductivos, sino que solamente funcionan con los PTs inductivos, no hay nada que hacer. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, habla Omar. Omar. Con respecto a lo que comentabas, la otra forma, la adaptación hacia la toma capacitiva del buje. ¿Qué pasa si tenemos un transformador que tiene instalado un monitor de descargas parciales o de factor de potencia en esa toma capacitiva? ¿Hay otra forma de adaptar? ¿O necesariamente tenemos que quitar nuestro monitor que tiene y adaptarlo el tuyo, por decir, del mitigador de corriente inrange? Pues digamos que ya ese caso lo tendría que ver particularmente con mi equipo técnico, pero hasta el momento la única forma que tenemos para conectarlo es insertarlo ahí en el buje. Sí, pero podríamos ver tu caso en particular, pero normalmente o todos los proyectos que tenemos es así. Igual me puedes mandar la información si quieres, es ya particular a tu email y la analizamos con mi equipo técnico sin ningún compromiso. Perfecto. Tengo otra consulta. ¿En qué cliente en Latinoamérica ya tiene esta tecnología y qué tiempo de operación se encuentra? Listo. Muchos. Digamos, yo creo que donde más tiempo tienen, en ISA Perú, por ahí yo creo que 5 años ya, 4 años, hace 4 años por ahí lo tienen, funciona súper bien, te puedo conseguir referencias. HMB también tiene varios por ahí hace 4 años. Codensa tiene hace Codensa fue como a los primeros que yo hice aquí, que fue por ahí hace 5 años. Interchile apenas lo estamos instalando, Cerro Verde apenas lo estamos instalando. Saesa también lo tiene, pero no lo ha puesto en servicio. Tenemos Trexa, los tiene hace muchos años también, que Trexa es del Grupo Energía de Bogotá y Trexa está en Guatemala, pero el Grupo Energía de Bogotá es de acá. Tenemos
esto es aquí en Colombia. Tenemos 3 subestaciones con ellos que esta tendrán unas 4 años también. Latinoamérica, ¿qué más tenemos en Latinoamérica? Con Siemens estamos haciendo ahora, Siemens México, estamos haciendo un proyecto, pero apenas lo estamos instalando. Pero digamos que con Hidroquebec Hidroquebec tiene esta tecnología hace como desde el 2000 y pico, como el 2005, eso me dan como unos 15 años ya. Manitoba Hydro la tiene hace muchos años también, unos 10 años o más. Aquí tienes pues como una idea de los clientes nuestros. Tenemos en Latinoamérica, pero digamos que en Latinoamérica apenas llevamos unos 5 años, mientras que en el resto del mundo llevamos unos 20, 25 años. Entonces vas a ver más casos de éxito, por ejemplo, Red Eléctrica de España. Pero en caso de que quieras, digamos, conversar con alguno de los usuarios, te puedo conseguir un contacto. Y también tengo cartas de referencia. Tengo cartas de referencia, por ejemplo, de General Electric, de muchos. O sea, es una tecnología súper probada en campo. O sea, no es nada nuevo. Es una tecnología probada en campo en muchas subestaciones lo tenemos instalado. Ok, gracias. Andrea, una última consulta. Dime. ¿Podemos volver a la imagen del circuito del mitigador de InRush? Sí, claro. Un segundo. ¿Cómo se conecta, cierto? Esta. Sí, exacto. Lo que entiendo ahí, necesitas señales de un CT, necesitas PT, si quieres de línea guarda, lo más cercano posible al transformador, también el PT inductivo y el bush. Independientemente de esto, no requiere ninguna otra supervisión. Por ejemplo, esto te hablo en el entendido en que en relés de mando sincronizado que manejamos, el mismo interruptor ya tiene que venir preparado, digamos, para este tipo de tecnología. Y usualmente estos equipos utilizan también referencia de la temperatura ambiente, posición del interruptor y evidentemente el voltaje, ¿no? Para hacer una adecuación de un equipo que ya esté en servicio, de un interruptor, supongamos de unos 15 años atrás, monopolar, ¿qué tipo de adecuaciones debería hacerse el interruptor para que pueda enviar las señales estas de posición, el cableado, digamos, de control protección para la llegada de las maniobras de apertura o cierre? No, realmente es súper sencillo. Es súper sencillo porque lo único que necesitamos es lo que ves aquí. Entonces, hemos instalado muchas veces en interruptores que ya son viejos. Entonces, ¿qué necesitamos? Un PT del lado de la fuente, un CT del lado de la fuente. ¿Qué cableamos? Cableamos la señal en la 52A y la 52B. Instalamos un sensor de temperatura ambiente. ¿Sí? ¿Este sensor va en el interruptor o en la sala de control? Sí, no, es temperatura ambiente. Al interruptor realmente no lo tocamos. Simplemente nosotros al interruptor le damos la orden, o sea, nosotros recibimos la orden de cierre y le damos la orden de ejecutar el cierre. Es simplemente eso, o sea, no tocamos el interruptor para nada y el interruptor no tiene que venir preparado para nada. O sea, porque simplemente lo que un relé de mando sincronizado hace es, recibo la orden de cierre, introduzco un pequeño retardo para asegurarme de que cierre en el punto que es y ejecuto la orden de cierre. Eso es todo. Y como te digo, llevamos 25 años instalando en relés de marca Siemens, ABB, General Electric, Crompton Greaves, Seujon, o sea, todas las marcas existentes prácticamente. Y todos son clientes nuestros además. Ellos todos, Siemens, ABB, General Electric, son clientes de Visimax. A pesar de que ellos tengan sus propios relés de mando sincronizado. De acuerdo. ¿Ustedes qué marca tienen de relé de mando sincronizado? Tenemos de la marca Siemens, los PSD2. Y es una tecnología que le hemos implementado desde hace unos 4 o 5 años atrás. Inicialmente con bancos de transformadores monofásicos. Ok. Bueno, ya ustedes sabrán, pero si tienen problemas con esos relés de mando sincronizado,
O sea, si realmente no está mitigando la corriente inrush, nosotros sí les podemos solucionar ese problema. De acuerdo. Digamos, ahora los que estamos instalando en Interchile son de Siemens. La pregunta del millón, Andrea, ¿cuál es el costo de este equipo? Digamos que el costo está para ustedes como cliente final, está alrededor de unos $25,000, $30,000. ¿Incluye esto la llegada del especialista, la configuración, el ajuste? Digamos que ahí se subiría un poquito más, puede ser unos, dependiendo de la ubicación, todo, pero se subiría un poquito más. Eso lo podemos hacer remotamente, ¿sí? La puesta en servicio la podemos hacer remotamente y sale mucho más económica. Pero normalmente a los clientes, sobre todo cuando es la primera vez, ellos quieren ver el especialista canadiense allá en la subestación. Entonces, digamos, si lo hacemos remotamente valdrá unos $5,000. Si el especialista tiene que venir, vale unos $10,000. Pero la idea de nosotros es que, pues, normalmente tenemos un distribuidor en cada país. No es en Bolivia en este momento no tenemos, pero la idea de nosotros es tener un distribuidor que ellos, entrenarlos a ellos y que ellos puedan hacer la puesta en servicio con precios locales. O inclusive a ustedes mismos les podemos enseñar cómo hacer la puesta en servicio. Pero obviamente el primer equipo sí hay que pagarlo porque el primer equipo ustedes no van a saber cómo hacerlo. Pero a nosotros nos gusta enseñar que la gente pueda hacer su puesta en servicio sin tener que depender de nosotros. De acuerdo. Ahora, la puesta en servicio es súper importante. He visto muchos casos y yo me la paso desde México hasta Chile viendo estos casos que tienen un relé de mando sincronizado, pero la puesta en servicio no la hicieron bien y eso queda funcionando mal para el resto de la vida. La puesta en servicio es súper delicada porque 1 milisegundo más o 1 milisegundo menos y el equipo ya no funciona. Entonces, si la puesta en servicio se hace bien, nunca vas a volver a tener un problema con un equipo de estos. O sea, el tiempo de vida útil es de 20 años. Tenemos equipos de 20 años en el mercado que no vuelven a poner problema. Pero esto es un equipo que no necesita mantenimiento, nada. O sea, tú lo instalas, haces una buena puesta en servicio y te olvidas de él y de los problemas de la corriente inrush. Si la puesta en servicio no queda bien hecha, y he visto muchos casos, de ahí en adelante eso pone problema durante cada energización por el resto de la vida. Entonces es un punto súper importante que la puesta en servicio la haga alguien experto en el tema y si ustedes la quieren hacer tienen que, digamos, que mandar a alguien a que se entrene y se vuelva experta en el tema. Muy bien, Andrea. Andrea, tengo una consulta. Con respecto a la repetibilidad que decías que es máximo de 1 milisegundo, no sé si entendí bien. ¿El equipo también logra controlar los tiempos de apertura de los interruptores? Ve en una de las hojas que mostraba unos tiempos. Porque durante la operación puede existir que exista desgaste mecánico y pueda existir una repetibilidad mayor o no puede existir repetibilidad de 1 milisegundo, puede ser mayor. ¿Sugieren que se haga alguna prueba en una frecuencia determinada de los interruptores o el equipo va controlando este tema? A ver, son dos cosas. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, que dice puesta en servicio. Sí, correcto. Listo. Para la puesta en servicio, lo primero que hacemos o lo primero que le pedimos al contratista que va a hacer la puesta en servicio es que con los interruptores en vacío, o sea, desacoplados de la red, hagan mediciones de tiempo. ¿Sí? Entonces nosotros esto es una hoja de Excel que nosotros pedimos que llenen y que midan los tiempos de cierre y de apertura de cada fase. Entonces con esto ya sabemos cómo es la repetitividad del interruptor, que debe ser más o menos 1 milisegundo. Ahora, hay varios factores que afectan el tiempo de operación, que son la temperatura ambiente, el voltaje de DC en el interruptor y la presión, si es aplicable pues para el interruptor. Entonces, esto también son 3 parámetros que tomamos en cuenta porque sabemos que de acuerdo a la temperatura
va a cambiar el tiempo de operación mecánica, de acuerdo al voltaje de DC va a cambiar el tiempo de operación mecánica. Nosotros no podemos controlar lo que pasa mecánicamente, pero sí lo que hacemos, o sea, este equipo se basa en predecir el tiempo de operación mecánica del interruptor. Entonces, cada vez que él hace una operación, el equipo aprende y la próxima operación la va a hacer mejor. Si él se retroalimenta solo, entonces cada operación dice, ok, aquí me demoré 80 milisegundos, aquí me demoré 81 milisegundos, entonces con eso él aprende y su próxima predicción la hace mejor. Entonces, 4 cosas. El equipo aprende cómo es el tiempo de operación del interruptor. Tenemos en cuenta la temperatura ambiente, el voltaje de DC y la presión se aplica. Pero si el interruptor está súper viejo, ya no funciona bien y su tiempo de operación mecánica es súper inestable, no es repetitivo, ningún relé de mando sincronizado te puede funcionar. Porque si yo no puedo predecir cuál es el tiempo de operación mecánica, no puedo funcionar. O sea, no puedo mitigar la corriente inrush. Fui clara, no sé si me hice entender bien. Sí, gracias. Entonces, digamos que una de las cosas muy importantes para hacer, como el primer paso, es medir el tiempo de operación mecánica del interruptor para ver si es repetitivo. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, tú dices que él actúa para aperturas y cierre, pero cuando son operaciones que se dan por las protecciones, ¿igual hay mitigación de corriente inrush? No. Normalmente, cuando es una protección, él se dispara inmediatamente y no pasa por el equipo. O sea, no pasa por Syncrotec, no se mete ningún retardo en un disparo de protección. Pero no importa, digamos. Yo tengo el transformador conectado, ¿sí? Sea un disparo de protección. Usted saca el transformador de la red. Pero mi próxima energización, el equipo sabe cuál es el flujo remanente en el núcleo del transformador. Entonces, él va a energizar sin problemas. Así yo no haya controlado la apertura. O sea, no necesariamente tengo que controlar la apertura. El cierre sí. El cierre del interruptor sí. Andrea, sobre ese punto, si queremos realizar un mantenimiento de un transformador y deseamos que este sea desenergizado sin corriente inrush remanente, sin flujos de remanente, ¿el equipo también controla eso en la apertura controlada? Porque, a ver, ¿me repites la pregunta un poquito? ¿Perdón? ¿Me repites la pregunta, por favor? Te decía, si deseamos desconectar o desenergizar el transformador para un mantenimiento, para realizarle pruebas eléctricas, sabemos que cuando no se desconecta un transformador en los puntos exactos o idóneos para evitar el flujo remanente en el núcleo, muchos de los ensayos eléctricos pueden salir distorsionados, ¿no? Entre ellos la medida del SFRA. Este equipo puede también controlar la apertura, en este caso que no es por una protección, sino es una apertura, una maniobra programada. Sí, él sí controla la apertura, pero ¿para qué lo quieres controlar en la apertura? Eso fue lo que no entendí. Sí la controla, o sea, totalmente la controla, pero ¿cuál es la idea de controlar la apertura? ¿Para que el flujo remanente sea nulo? Es decir, que no exista magnetización en el núcleo, por ejemplo. Porque esa magnetización en el núcleo puede provocar y provoca realmente variación en algunas medidas eléctricas dentro del mantenimiento predictivo del transformador. A eso me voy. Digamos que él sí controla la apertura, pero él controla... pero él no controla el flujo remanente, entonces... ¿Sabes qué? No, te voy a quedar debiendo esa pregunta. Yo la voy a consultar, es Mauricio, ¿cierto? La voy a consultar con mi equipo y te la respondo por escrito, ¿te parece? Pero perfecto. Sí controlamos la apertura. O sea, sí controlamos la apertura, pero no sé si la puedo controlar para que el flujo remanente sea 0.
Creería que sí, pero no sé. Voy a preguntar y te respondo, ¿te parece? Gracias, André. Rafael, te escucho. Hola Andrea, buenas tardes. PTI, Cali, Colombia, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien, hombre, mucho gusto, chévere la presentación. Te tengo una pregunta tangencial y de pronto te pido excusas si de pronto no se enlaza bien, pero estamos viendo que esta solución es fundamental del Syncrotec por el tema pues de los INRUS y eso es en cierta manera es analítica bien importante, incluso predictiva, a mi parecer. Y eso agrega mucho valor, como ya sabemos todos. Sin embargo, otro de los productos que tienen ustedes va enlazado a las PMU. Y las PMU es una PMU bastante robusta, en mi opinión personal, que también apunta a las mediciones sincrofasoriales y que requiere también de analizar esa data. Mi pregunta para ti, pensando en toda esta analítica, todo, evitar esas sobrecargas, digámoslo así, o esos problemas en INRUS, en los transformadores, ¿han pensado en su pipeline o en su roadmap qué hacer con esos datos que traemos de las bici más PMU para analítica, un software de analítica? ¿Qué han pensado ahí? Porque esa parte me genera valor, como integrarlo con todo esto que estamos viendo pues en tu webinar. Sí, tenemos un software, sino que digamos que eso ya es como más avanzado, o sea, como un tema, un segundo webinar. Pero sí tenemos un software que se llama, no, pero ya que lo trajiste al tema, me parece interesante, se llama BCMax CV Angel, que es como un ángel del interruptor, pues así lo llamamos. Entonces él sí trae toda esa data que hablamos y la pone, por ejemplo, aquí ves. Entonces aquí ven como, estos son 5 interruptores. Este proyecto es real, lo hicieron en Sorgenia, en Italia. Entonces aquí tengo 5 o 6 interruptores. Aquí tengo las alarmas que se han activado. Entonces, como les dije, se pueden activar alarmas por exceso de corriente inrush, por reencendido del interruptor, porque, digamos, el desgaste eléctrico llegó a cierto límite o el desgaste mecánico. Aquí tengo el desgaste mecánico de cada interruptor. Aquí tengo el desgaste eléctrico. Aquí tengo el tiempo de operación, el porcentaje de operación de tiempo que ha estado en servicio. Entonces, sí se ha hecho, digamos que es como algo para los clientes que ya tienen varios Syncrotec instalados, ¿sí? Entonces, lo que hacen es que toda la data la juntan como en un software para monitorearla. Pero pues hasta el momento, normalmente monitoreamos todo como con el software propio del Syncrotec, que viene es por cada equipo su información. Sí, entonces hay esas 2 opciones. Lo que pasa es que ya viene con el equipo. Sí, no tiene ningún costo, no tiene ningún costo adicional. Ya lo otro es como un software extra para los clientes que tienen por lo menos 10 Syncrotec, entonces que se los pone todos en, digamos que para que tengan toda la data así, pues. Después podemos hacer una charla solamente de ese tema después. Gracias, y también te encargo de pronto para tu consideración y de todos, por supuesto, el tema de qué están pensando en la analítica de con las PMU, con los datos de la bici más, pues como tal, pero de PMU, no de Syncrotec. Sí, pues yo creo, no, ya ese es otro tema que creo que exacto. Ya después vemos después. Sí, exacto, no, por eso te digo que va tangencial y discúlpame por son dos cosas que traen, por eso dice la aclaración, que yo sé que no viene mucho al caso, pero igual, muy valioso esto, ¿no? Bueno, gracias. No, con mucho gusto. Y listo, no, si tienen más preguntas y si no, yo les voy a mandar un email con los papers que les dije, con la presentación y cualquier pregunta a la orden. Una última preguntita, entre el Syncrotec Plus y el MB, ¿las diferencias son solamente de conexión o esta parte del software también es distinta? Bueno, hay algo que no mostré en la presentación, es que también este equipo que les mostré es el de alta tensión, pero también tenemos un equipo de media tensión. Entonces, espérate. Este es el de alta tensión, ¿cierto? ¿Dónde está? Ese. Bueno, y el de media tensión, este es el de media tensión, que es un equipo más pequeño, realmente el algoritmo es muy parecido,
El de media tensión solo sirve para interruptores de resorte y el de media tensión solo guarda hasta 500 eventos, mientras que el de alta tensión sirve para cualquier tipo de interruptor y guarda hasta 2000 eventos, pero el algoritmo es básicamente lo mismo. Esas son como las diferencias principales. Bueno, ¿más preguntas o hasta aquí llegamos? Listo, no, si no hay más preguntas, entonces, como les dije, les voy a mandar el email. Si quieren más información, con mucho gusto. Si quieren una reunión más técnica, podemos hacer una reunión ya con mi equipo técnico. Este tema, realmente la capacitación completa de este tema dura 4 días. Es un tema muy extenso, pero aquí les hice como un resumen ejecutivo de lo que es la mitigación de corriente inrush. muchas gracias, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Mauricio, dime. Muchas gracias, te digo. Muchas gracias. Bueno, una audiencia muy interesante. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, gracias.